hacer contigo, que son personas que están armadas. Si vas a Perú, no vayas a Iquitos. No es un destino turístico, es una trampa, señaló la turista española, identificada como Elizabeth de la Almudena, quien a través de sus redes sociales narró lo que le tocó vivir durante su viaje a Iquitos. La grave denuncia ha remecido la región Loreto. Reveló que fue víctima de un violento asalto y secuestro durante una excursión turística por el río Amazonas. El hecho, según su testimonio, ocurrió mientras participaba de un full day contratado con la empresa Canopy Tours Iquitos, en compañía de su familia y un grupo de viajeros. Nos emboscaron en medio del Amazonas. Éramos 14 personas, entre ellas mi hija de 6 años de edad y mis padres. 4 hombres armados nos interceptaron y nos llevaron a una zona selvática donde nos retuvieron bajo amenaza de muerte, relató Elizabeth. Los atacantes, autodenominados piratas del río, obligaron a los turistas a entregar todas sus pertenencias e incluso a realizar transferencias de sus ahorros personales. Si viajas a Perú, no vayas a Iquitos. Contratamos un tour familiar, un tour turístico y terminamos secuestrados durante más de 1 hora. Éramos 14 personas, entre ellos niños, ancianos. Este tour fue contratado con la empresa Canopy Tours oficial que está allí en Iquitos. Era un full day en el cual íbamos a hacer varias actividades por el Amazonas. Y si digo que no vayas es porque quiero ahorrarte el peor día de mi vida, ya que me acompañaban mis papás, me acompañaba mi hija de 6 años. Durante este tour en el Amazonas, nuestra lancha fue interceptada por 4 hombres que llevaban pistolas y ametralladora. Lo más duro fue cuando estas personas montan en la barca, se hacen con el control de la barca y comienzan a llevar la selva adentro durante más de 20 minutos. Tú sin saber dónde te están llevando, qué van a hacer contigo, que son personas que están armadas y que obviamente en todo momento hacían comentarios del tipo de en cualquier momento, si no hacéis lo que queremos. Durante más de 40 minutos nos tuvieron a punta de pistolas, robándonos todas nuestras pertenencias, diciendo que callásemos a los niños o se los iban a llevar. Robaron el propio motor de la lancha. A través de las aplicaciones de los teléfonos móviles nos pedían que sacásemos el dinero de nuestras cuentas y se los transfiriésemos a una cuenta de ellos. Hasta que no lo hiciéramos no se iban a ir de allí. Incluso nos amenazaban con secuestrarnos aún más y llevarnos. La turista aseguró que la embarcación no contaba con GPS seguro ni sistema de comunicación, lo que dificultó una rápida respuesta. La empresa habría tardado más de 2 horas en notar la desaparición del grupo. Aún más preocupante, según lo señalado por la propia guía del tour, una joven de apenas 18 años de edad. No se trataría de un hecho aislado, sino de algo que habría ocurrido al menos 2 veces anteriormente. No se lo deseo a nadie, tú que vas con la ilusión de pasar un tiempo en familia, de ver el Amazonas, que obviamente es una ciudad y es un lugar maravilloso, precioso, y lo que te encuentras en esto. ¿Sabes cómo logramos salir de allí, ya que no teníamos motores y se marcharon y nos dejaron allí tirados? Arrancando las maderas de la propia embarcación y remando con ellas, no teníamos ni remos. Conseguimos salir de la zona de la selva donde nos habían metido y volver al Amazonas. Vemos otra embarcación de una familia que vivía allí, un señor que iba con su mujer y sus 4 hijos en su propia barca de maderita. Comenzamos a gritar todos: socorro, auxilio, ayúdenos, y el señor, con toda su mejor intención, vino y nos remolcó hasta la zona donde debíamos ir a comer ese día. Una vez que llegamos allí, pasaron otras 2 horas aproximadamente hasta que una de las empresas, porque había varias empresas turísticas, mandó a alguien para que viniese a buscar a todo el grupo, ya que había como varios grupos juntos. A ese lugar no vino nadie de la policía, no vino nadie de la empresa, así como digamos un tipo de peso. Es un chofer con su propia lancha que además él no sabía ni que tenía que llevar tantos pasajeros. Llegamos súper tarde al puerto donde teníamos que llegar, que era el puerto de Nanay, ya era de noche. El propio chofer de esa lancha comenzó a decirnos: por favor, tengan muchísimo cuidado, aquí pueden robaros. La guía
Basta decirlo que era una niña de 18 o 20 años, no más. No podía hacer absolutamente nada ante agresores o ante personas que quisiesen hacernos daño. No había nadie de seguridad en ningún momento en aquel puerto. Imagina el miedo de volver a subir en una lancha en el río y además en la noche. Podían perfectamente volver a asaltarnos porque en ningún momento en el río tú vas a ver guardacostas, militares navales, policía fluvial, nada. Elizabeth también acusó a la agencia Canopy Tours Iquitos de no activar ningún protocolo de emergencia durante las horas en que estuvieron desaparecidos. No hubo ayuda, no hubo reacción. Estábamos completamente solos en medio de la selva, enfatizó. Llegamos por fin a la oficina de la empresa. ¿Y tú crees que alguien nos ayudó en algo? Nada. Cero. Hablamos con el encargado, con el señor Carlos, y según él se enteró pasadas 2 horas, a las 3:30, esto sucedió a la 1 de la tarde, y él se enteró a las 3:30 de que nos habían, oye, ¿dónde está mi guía? Se supone que tenía que haber llegado a comer a tal sitio y no ha llegado. 2 horas y media después. No tiene ningún control con GPS de sus trabajadores. Hoy en día hay cientos de formas para poder tener un control exhaustivo. La guía nos comentó que no era la primera vez que eso sucedía, que ya conocía al menos de 2 casos de secuestros como el nuestro en pleno río y también a turistas. Obviamente nadie nos había informado de nada de eso. Con la agencia no teníamos ningún tipo de seguro. El señor nos dijo, vosotros tendríais que haberos asegurado por vuestra cuenta. Cuando uno viaja debe asegurarse de este tipo de cosas. Ni ningún tipo de autoridad, nadie, como digo, nadie vino a rescatarnos excepto un chofer que venía por X grupos y se sorprendió al ver que había tanta gente. Con el añadido de que nos confiese de que sí, de que ha ocurrido más veces, de que ya se sabe así entre las agencias. Y aun con esas no toman ninguna medida. Pero eran hombres armados. Había 3 niños en la embarcación. Así que sí, contratamos un tour familiar y terminamos secuestrados durante 1 hora. Un secuestro armado, sintiendo un abandono absoluto por las personas que deberían de cuidarnos y una gran negligencia con la agencia. Las autoridades aún no se pronuncian oficialmente sobre el caso, pero esta denuncia abre un nuevo capítulo en el debate sobre la seguridad en las rutas turísticas de la Amazonía peruana y pone en la mira la regulación de agencias que operan en zonas de alto riesgo.